La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Unos kilos de más que poco a poco nos hacen más lentos, nos generan dolores, nos incrementan la presión arterial y muchos otros problemas físicos. Dentro de los resultados más importantes hemos visto que la disminución de la desnutrición en Costa Rica ha bajado al 1.8% en el país y el aumento del sobrepeso y la obesidad equivale a un 34%, un 14% de obesidad y un 20% de sobrepeso, lo que indica un aumento de 12 puntos desde la última encuesta nacional de nutrición del 2008. La población costarricense y regional pesa cada día más, tanto que las alarmas se encienden. El sobrepeso y la obesidad son una epidemia nacional. Lo que tenemos es realmente una epidemia de sobrepeso y obesidad, con la consecuencia de que el sobrepeso y la obesidad tiene causas a largo plazo, tiene detrás un imaginario social que la acepta, porque las familias siempre han estado orgullosas de tener un niño robusto, cachetoncito, que se ve, que recibe mucho cuidado, pero ya eso se ha convertido en un problema que no solo va en lo biológico, o sea, porque hay una transformación biológica muy significativa, donde los niños empiezan a tener hipertensión, problemas osteomusculares, elevaciones de la glicemia, inclusive diabetes muy temprana. Hoy, en Una Mirada, conversamos sobre el sobrepeso y la obesidad en Costa Rica y la región centroamericana. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema de la obesidad en Costa Rica y en la región centroamericana, en el marco de la presentación del quinto informe del Estado de la Región del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, así como también tras la presentación del censo escolar peso y talla que realizaron el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud recientemente. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad María Morera Castro, quien es académica de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez más a Una Mirada, María. Muchas gracias por tenernos y invitarnos a este tema tan valioso y tan importante actualmente. También está con nosotros Alberto Mora Román, quien es el coordinador del Estado de la Región del Consejo Nacional de Rectores. Bienvenido a Una Mirada una vez más. Gracias por la invitación y espero que el conversatorio del día de hoy realmente resulte útil a nuestros televidentes para tomar conciencia de los cambios que debemos hacer como sociedad. Claro que sí. Además está con nosotros Cecilia Gamboa Cerdas, de la Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de Acciones en Salud del Ministerio de Salud. Gracias por estar en Una Mirada. Muchas gracias por la invitación, realmente para tratar un tema tan importante como es el tema de la obesidad. Sí, el tema de la obesidad y el sobrepeso junto con el tema del estrés son como las epidemias del siglo XXI. Lo que pasa es que con el tema de la obesidad y el sobrepeso, mi percepción personal es que como que la gente se lo toma más a, ¿verdad? Como, sí, estoy gordito, estoy pasadita de peso. Y se empieza como a tomar conciencia del riesgo que involucra hasta que hay alguna, ¿verdad? Se manifiesta a través de alguna enfermedad crónico-degenerativa. Por eso es tan importante hablar del tema, porque es una de las cosas pues, que se puede prevenir con estilos de vida saludables, hábitos nutricionales buenos. Y por eso es que estamos aquí un poco para tratar de hablarle a la gente sobre este tema y que tome conciencia. Y pues no es tan difícil, la verdad. Es tomar acciones que involucran tal vez levantarse un poquito más temprano o tener un poquito más de disciplina. Pero antes de que hablemos del tema, me gustaría que por favor me ayuden en el marco de las investigaciones que ustedes han desarrollado
a darle un poco a la gente como un balance general de cuál es el estado de la obesidad y del sobrepeso en el país. El informe del estado de la región lo aborda más regionalmente. ¿Cuáles fueron los datos que ustedes encontraron principalmente? Bueno, a nivel centroamericano se trabajó el tema de la doble carga de la malnutrición, que es un fenómeno relativamente nuevo que hemos podido identificar y que implica la coexistencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años con obesidad y sobrepeso en mujeres en edad fértil. Esto a lo interno de un mismo hogar. En un mismo hogar hay niños desnutridos y mujeres con obesidad y sobrepeso en un mismo hogar o en una comunidad. Esto, por supuesto, implica un abordaje distinto desde la política pública, porque ya no estamos hablando únicamente de suministrar alimentos, sino transformar hábitos alimenticios y culturales, patrones de actividad física que podrían estar relacionados con la presencia también de la obesidad y el sobrepeso. La situación más grave de Centroamérica se presenta en las mujeres en edad fértil. En la mayor parte de los países, excepto en Guatemala, Honduras y Nicaragua, cerca del 60% de las mujeres en edad fértil tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y esto, 6 de cada 10 prácticamente, y esto ha venido incrementándose durante las últimas décadas de niveles inferiores al 30% hasta niveles que, por ejemplo, en El Salvador alcanza cerca del 70% de mujeres con obesidad y sobrepeso. Es un dato interesante porque, digamos, en tiempos pasados el sobrepeso y la obesidad en las mujeres más bien se relacionaba con digamos, la llegada de la menopausia. Así es cuando le decían a uno que las mujeres se tienen que cuidar porque tendrían que aumentar un poco de peso. Pero ahora más bien en edad reproductiva estamos hablando de muchachas en los 20, 30. Claro. Ahora, en este contexto regional, Costa Rica no es el país que está en la peor situación, pero tampoco está muy bien, ¿verdad? Los datos que nosotros tenemos es que cerca del 58% de las mujeres en edad fértil están con obesidad y sobrepeso. Esto es un dato un tanto envejecido, que alrededor del 2009. Es probable que una medición actualizada nos ayude a entender mejor el fenómeno y probablemente vaya a incrementarse también la incidencia de esta problemática. En el caso de la desnutrición crónica, todos los países han venido avanzando, han venido disminuyendo los niveles de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años. Sin embargo, a nivel regional, en Guatemala, cerca del 50%, o sea, prácticamente uno de cada 2 niños y niñas menores de 5 años continúan estando en condición de desnutrición crónica. A nivel regional estamos hablando de cerca de 1,5 millones de niños y niñas desnutridos en Centroamérica. Esto sería más o menos unos 26 estadios de 60,000 personas llenos de niños desnutridos. Es realmente una problemática muy seria, porque recordemos que el estar en condición de desnutrición crónica en la infancia temprana genera secuelas, muchas de ellas irreversibles, sobre las posibilidades de desarrollo físico e intelectual de las personas durante el resto de su vida. Entonces, estamos perdiendo capital humano que es estratégico para impulsar nuestras oportunidades de desarrollo en los próximos años. Que es uno de los temas en los que ha insistido tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación Pública y bueno, también la Escuela de Movimiento Humano de la Universidad Nacional han hecho llamados insistentes en torno a este tema desde hace varios años. No es un tema como de ahora. Sin embargo, es que podemos decir que sí estamos como
un punto crítico en el que hay que tomar decisiones importantes. Correcto. Sí, definitivamente esto que está apuntando don Alberto es algo que nos compete a todos, ¿verdad? Porque como decía, es nuestro capital humano, esto implica un mayor desarrollo humano que hay que ponerle fuerza y trabajar en las primeras etapas de la vida. Imagínense que esto, en lo que le llaman la oportunidad de las ventanas de los 1000 días, que es desde que la mujer está embarazada, el tipo de alimentación que tenga y el estilo de vida que se lleve a los primeros 2 años de vida. Porque ahí es donde comienza el problema de la desnutrición crónica, que es la desnutrición que más afecta, ¿verdad? Como ya lo anotaba. Entonces, en realidad, esto va a conllevar que si los niños comienzan desde muy temprano y ya tienen desnutrición crónica, son los niños que van a tener más riesgo y propensos a tener obesidad. Van a ser porque quedan pequeñitos. Al estar pequeñitos, van a tener más bajitos, entonces tienen más posibilidades de llegar a ser obesos, y el tema de la obesidad es un tema transversal que afecta realmente toda la problemática de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que más enfermedad y muerte ocasiona en este país. Yo sumaría otra variable importante, que es el sedentarismo. Sí. Y tendríamos en este caso la contraposición, ¿verdad? Don Alberto estaba hablando de cifras de 60%. Bueno, nosotros tenemos cifras de que poblaciones infantiles, por ejemplo, no llegan a las recomendaciones, ni siquiera un 20% de los niños alcanzan las recomendaciones mundiales de 60 minutos de actividad física. Ni qué decir en adultos, ¿verdad? 10.000 pasos, no llegan a 10.000 pasos por día, que son las recomendaciones básicas que se han hecho a nivel de actividad física. Entonces tenemos 2 aristas grandes, una problemática de sobrepeso y obesidad alta, sumado a la gran cantidad de personas que han adoptado el sedentarismo como un estilo de vida. Entonces, 2 bombas que se nos juntan y que nos presentan una gran problemática a la hora de poder combatir esta epidemia centroamericana. Sí, y que es algo de lo que se debe seguir hablando hasta que se cale en la población. Por eso estamos haciendo este programa. Vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos con este tema. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de obesidad y sobrepeso en Costa Rica y en la región, en el marco pues de varios, como hablábamos anteriormente, varios estudios que se han realizado, tanto el informe del Estado de la región como el censo que se hizo escolar de peso y talla, y también un artículo, en una investigación en la que participó María, de análisis del estado físico y psicológico de los escolares en Heredia, que tenía relación con estos temas. Antes de que entremos en materia a analizar un poco más en detalle el tema, me gustaría que hagamos la diferencia entre qué entendemos por obesidad y por sobrepeso, porque en términos generales, pues uno más o menos como que no conoce el límite entre uno y otro, ¿verdad? O sea, ¿qué tan gordito tengo que estar para tener sobrepeso o para ser obeso? Y también con el tema de la desnutrición, porque nos llama poderosamente la atención, ¿verdad?, que en un mismo lugar pues prevalezcan las 2 condiciones. Tal vez podemos iniciar por indicarles cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad. Bueno, en realidad el sobrepeso es cuando se tiene más de un 10%, digamos, de la masa de acumulación de grasa, que tiene más de un 10% del peso normal para el peso, la talla, la edad, que es la forma de medir. Y ya obesidad es cuando se tiene más de un 20%. Hay un indicador que se llama el índice de masa corporal, que también es un índice que mide, digamos, hasta 25, es una medición. Se considera que arriba de entre 25 y 30 de ese indicador, que se logra el peso en kilogramos dividido entre la talla en metros al cuadrado, esa es la fórmula, sabemos que entre 25 y 30 tienen un sobrepeso. Ya de 30 a 35 tienen obesidad 1, de 35 a 40 obesidad 2, y ya arriba de 40 es una obesidad crónica. O sea, hay formas de medir, están también las tablas, y entonces
pero la forma, digamos, más sencilla para la gente que entienda que ya después de un 10% de lo que dicen las tablas, que tenga de sobre más, que ya implica que hay una acumulación de grasa, ya es sobrepeso. Ya un 20% de más ya estaríamos hablando de obesidad. Un dato importante tal vez ahí para aclararles, sobre todo a los papás, a las mamás, esa fórmula, cuando estamos hablando de niñez y adolescencia, se hace un ajuste de acuerdo al peso y la talla de esa persona. Entonces se toma en cuenta la fecha de nacimiento, la fecha de la medición, y con base en eso pues se hace una medición más precisa de cuánto nivel de obesidad o sobrepeso puede tener el niño o la niña. Ahora, en el área centroamericana y costarricense, ¿cuáles son los índices que prevalecen en esta materia? En materia de sobrepeso y obesidad. En materia de sobrepeso y obesidad, bueno, lo que mencionaba en el segmento anterior de las mujeres en edad fértil, en realidad únicamente Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen niveles de obesidad y sobrepeso en mujeres en edad fértil inferiores al 50%, sin embargo, arriba del 40%. En el resto de los países es más de la mitad de las mujeres las que se encuentran con sobrepeso y obesidad, y el caso extremo, El Salvador, con 72%, o sea, 7 de cada 10 mujeres en condición de sobrepeso y obesidad. Si vemos la situación de los niños y las niñas, si bien no es tan grave como la de las mujeres en edad fértil, ciertamente ha venido incrementándose la incidencia de obesidad y sobrepeso también en la población infantil menor de 5 años. El caso más extremo es el de Panamá, en un país en el que 10 de cada 100 niños y niñas menores de 5 años tienen sobrepeso y obesidad, y después le sigue Nicaragua, Costa Rica y Belice, con alrededor de un 8%. En los demás países la incidencia es menor, pero insisto, es creciente, y esto es algo que debe llamarnos la atención por las razones que hemos venido conversando en términos de las implicaciones de la presencia de esta problemática en edades cada vez más tempranas, lo cual incrementa las consecuencias y los riesgos de sufrir enfermedades crónico-degenerativas a temprana edad. Sí, en el caso de niños y niñas, en Costa Rica pues también ya hubo como bueno, ha habido varios, pero recientemente un campanazo de alerta en el marco de la realización del censo de peso y talla. Ivania Caravaca, del Ministerio de Salud, nos brindó los principales resultados de este censo, que se desarrolló tanto en instituciones públicas como privadas. El censo es un censo escolar que se hizo a nivel nacional, que cubrió todas las escuelas públicas y privadas del país. Tuvimos una cobertura del 90.7% y las variables que se estudiaron fueron el peso y talla de todos los escolares. Dentro de los resultados más importantes hemos visto que la disminución de la desnutrición en Costa Rica ha bajado al 1.8% en el país, y el aumento del sobrepeso y la obesidad equivale a un 34%, un 14% de obesidad y un 20% de sobrepeso, lo que indica un aumento de 12 puntos desde la última encuesta nacional de nutrición del 2008. El Ministerio de Salud está trabajando en una estrategia en conjunto con un plan de acción intersectorial con todos los ministerios. El Ministerio de Educación Pública es un ministerio también que está haciendo énfasis en todo el trabajo escolar, de alimentación y nutrición, así como de actividad física por parte de los programas de PANEA, de la Dirección de Equidad y de Vida Estudiantil. Dentro de las cosas que se recomiendan es que se haga, ¿verdad?, una reflexión a nivel interno en los hogares, ya que el consumo no es únicamente el que se ve en la escuela, sino también el que tiene en el hogar. Las meriendas, que sean meriendas saludables, que aporten vitaminas, minerales y no tanto alimentos altos en calorías, grasas y azúcares. Los resultados de este censo son claros. Ahora, ¿ustedes pudieron identificar cuáles consideran ustedes que son las principales causas de este aumento en el sobrepeso y en la obesidad en niños y niñas en edad escolar? Tal vez inclusive cabe señalar
que así como decían ahí antes de comenzar en esto, la desnutrición se ha visto que esto es a nivel global y a nivel centroamericano, que ha ido bajando, que es un asunto que se ha ido, digamos, en todos los países, y en Costa Rica también se mantiene en niveles muy bajos, pero que el problema de la obesidad se da desde todo, en todo el curso de la vida, o sea, ha ido aumentando en todos los grupos de edad, porque inclusive si el porcentaje de que hablaba don Alberto era de un 60, un 59%, tal vez en un grupo de mayores de 20 años, ya digamos en la encuesta nacional de nutrición del 2008-2009, en el grupo de mujeres de 45 a 59 años, es hasta de un 77%. Entonces eso es alarmante. Ahora, ¿qué hemos estado viendo como factores que influyen tantas cosas? El problema es que como usted decía, que pareciera más sencillo que, bueno, que levantarse más temprano, hacer esto, pero es decir, la obesidad y el problema de sobrepeso es tan multicausal, tiene tanta problemática, ¿verdad? Que estamos hablando de hábitos alimentarios, de sedentarismo, de factores psicológicos, factores socioculturales, de oportunidades que se tienen, de estrés, los medios de comunicación, la propaganda, todo lo que son el cambio de alimentación. No hay duda que por la facilidad y por la rapidez en que estamos viviendo, cada vez se consumen más alimentos procesados, ultraprocesados, con gran cantidad de grasas, azúcares y sodio, a donde realmente eso ha facilitado. Por eso es que se tiene lo que se ha tratado de regular, lo que se expenden en las sodas escolares, porque se ha visto con varios estudios que se han hecho en ciencia y otros estudios y en las universidades, de que es lo que están consumiendo en mucha cantidad. Entonces ya tenemos que ver cómo volvemos más a hacer que la gente consuma más alimentos menos procesados, más naturales, más tradicionales, más nuestros, más preparados en la casa, ¿verdad? Y si no, pues lo mismo, coordinar para que también se tengan más productos que se den esas facilidades de alimentos más naturales y que no estén tan procesados, que es lo que es parte de la problemática que estamos viviendo. Es importante señalar que esta causalidad que señala doña Cecilia la encontramos también en los demás países centroamericanos. Ha habido una transformación de la dieta de las personas, de los hogares, de un mayor consumo de vegetales, frutas, alimentos preparados en la casa a alimentos procesados cargados de azúcar, de grasas trans y otros elementos que realmente no son positivos, no ayudan a mejorar no solo la situación nutricional, sino también la situación de salud de las personas. Ahora, ¿por qué es importante enfrentar este fenómeno? Porque en sociedades como las centroamericanas y quizá Costa Rica con mayor razón por estar envejeciéndose a un ritmo mucho más acelerado que el resto de Centroamérica, van a tener que enfrentar una carga muy importante de costos de atención de la salud en el futuro si no logramos revertir este proceso, ¿verdad? Esto está asociado al incremento en los niveles y la prevalencia de diabetes, de enfermedades del aparato circulatorio, de cánceres, que en general son padecimientos crónicos cuya atención es muy costosa, ¿verdad? Entonces hay una presión muy importante también sobre los sistemas de salud que va a incrementarse de no lograr revertir esta situación. Por ejemplo, la Caja del Seguro Social nos había señalado en el 2014 que por cada persona en condición de obesidad invierte 5 millones de colones al año en atención, ¿verdad? Y el costo para la seguridad social de la atención de las implicaciones en salud de la obesidad y sobrepeso, en el 2011 nos decía la misma Caja del Seguro Social, representaba más o menos el costo
de construir el hospital nuevo de Punta Arenas y todavía sobraban como 10.000 millones de colones, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy importante. Si nosotros en esta investigación que usted mencionaba anteriormente, tomamos una muestra de aproximadamente 1.050 niños y niñas del Cantón Central de Heredia. Y nosotros, aparte del nivel de actividad física, que como les mencioné anteriormente, son niveles bastante bajos los que estamos manejando actualmente, o sea, tenemos una población muy sedentaria, medimos variables psicológicas, sobre todo la autoestima. Y nos llamó la atención que casi el mismo % de sobrepeso y obesidad, que más o menos anduvo en un 30%, casi ese mismo por ciento lo tuvimos en baja autoestima. Y solamente un 10% de esa muestra tenía un alta autoestima. Entonces, parte de las variables que estábamos mencionando, pues sí, hay variables externas que definitivamente debemos de empezar a controlar, pero también tenemos que empezar a centrarnos en qué está recibiendo el niño o la niña desde afuera y qué hace que él se sienta bien o mal, porque también medimos la imagen corporal. Y parte de la percepción eran 4 preguntas: ¿cómo me veo? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo me veo a futuro? Y cómo me perciben los demás. Y ellos mencionaban y ellas mencionaban en alto porcentaje que había una tendencia a siempre quererse ver delgados. Sin embargo, no tenían una tendencia real de cuál era su imagen corporal actual. Entonces, hay 2 aristas ahí también psicológicas importantes que nos vienen a dar paso a que no solamente la alimentación, que no solamente los niveles bajos de actividad física, sino que también hay variables psicológicas que tenemos que empezar a tenerle cuidado. Sí, al respecto, Una Mirada conversó con la investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, Cinia Fernández, quien alertó a la población sobre los resultados del censo de peso y talla, por revela que el país sufre una epidemia de obesidad y sobrepeso, y en la cual la niñez es la población más vulnerable. O sea, podríamos decir que ya la desnutrición por déficit no es un problema. Lo que tenemos es realmente una epidemia de sobrepeso y obesidad, con la consecuencia de que el sobrepeso y la obesidad tiene causas a largo plazo, tiene detrás un imaginario social que la acepta, porque las familias siempre han estado orgullosas de tener un niño robusto, cachetoncito, que se ve, que recibe mucho cuidado, pero ya eso se ha convertido en un problema que no solo va en lo biológico, o sea, porque hay una transformación biológica muy significativa, donde los niños empiezan a tener hipertensión, problemas osteomusculares, elevaciones de la glicemia, inclusive diabetes muy temprana, que ya se reporta en el Hospital Nacional de Niños un incremento muy alto de niños pequeños con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2, que la tipo 2 es de adulto, eso no se veía antes. Se veían los niños con diabetes juvenil, pero ahora son muy altos los números de los niños que llegan con diabetes tipo 2, y esa está asociada en muchos casos a sobrepeso. Entonces, la consecuencia humana social para el sistema de salud es inmedible. O sea, ya no va a haber recursos suficientes, ya no los hay, y desde hace mucho tiempo no existen recursos en el sistema de salud que atiendan este problema. Entonces, lo que queda es que las instituciones asuman su responsabilidad y creen programas de prevención, no de atención, de prevención, porque la ironía es que el problema del sobrepeso es prevenible y lo podemos controlar, pero tiene que empezar muy temprano en la vida. Por eso es que la información de la población infantil nos debe obligar a la acción inmediata, porque así podemos prevenir un montón de complicaciones en salud, costos en salud y días de discapacidad que podemos prevenir en el futuro para la población. Datos muy reveladores que por lo menos a mí me llevan a hacerme una pregunta. ¿Cómo es que en la realidad de la población, ¿verdad?, el tema del sobrepeso y la obesidad va aumentando? O sea, y la gente lo llega a ver como parte de lo que es normal, entre comillas. Sí, estamos gorditos, seamos felices, comamos todos. Pero por el otro lado, tenemos un mensaje social muy fuerte de que tenés que ser delgado y tenés que ser fitness. Como dicen mis chiquillos, fitness. O sea, ¿dónde es que eso no empata? O sea, como una cosa no permea en la otra. Yo no digo que todo el mundo tenga que lucir como una modelo, pero, ¿verdad?, ¿en dónde no hay un empate en que uno tiene que tener un estilo de vida saludable para verse bien y sentirse bien con uno mismo? Sobre todo, sentirse bien con uno mismo. Porque a uno le pueden decir, usted tiene que pesar tanto, pero tal vez usted se siente mejor pesando 3 kilitos de más. Claro.
¿verdad? Bueno, nosotros estuvimos, parte de lo que nosotros hemos estado investigando son una intervención que realizamos en escuelas de Belén, del cantón de Belén, y nos sentamos a platicar con las madres. Ahí tuvimos una intervención multinivel y la madre lo que nos decía es que ellas no lo percibían, que su hijo o su hija tenía ese sobrepeso o esa obesidad. Ni del hijo ni de ellas mismas. Ni de ellas mismas, o sea, hasta que no vieron números, hasta que un profesional no se sentó y les explicó, mire, es que si siguen aquí, esto es lo que puede pasar, todas las enfermedades correspondientes. Cuando empezaron a ver que sus hijos ya tenían hipertensión, estamos hablando de 5, 7, 8, 10 años, entonces empezaron a tomar conciencia real de que les estaba pasando a ellos y a ellas. Entonces empezamos a hacer un taller de hábitos saludables y cómo hacer que las familias fueran más físicamente activas, porque esto no es una cuestión de una persona o una persona de la familia, no es una responsabilidad integral. Y los niños empezaron a decirle a los papás cuando iban al supermercado, no, eso no lo compremos, porque eso, al enseñarles a leer etiquetas, ellos mismos decían, no, eso tiene mucha grasa, o mejor esto, mamá, mejor. Entonces el mismo niño o la niña empezó a educar a su propia familia a qué hacer o qué no hacer. Sí, No, iba a agregar que importante lo que estabas diciendo, porque muchas veces los padres de familia quieren que sus hijos, bueno, reciben la información y quieren que mejore su alimentación y tenerlos, es decir, que no pasen a ser con sobrepeso o obesidad, pero todo comienza por las familias. Y si no, los hábitos que se están dando en la familia, o sea, con el ejemplo. Muchos padres de familia están realmente no están consumiendo otro tipo de alimentos y están dando un pésimo ejemplo a los hijos y pretenden que los hijos tengan una alimentación más adecuada y les quieren agregar, coman bastante frutas, coman vegetales cuando ellos no lo están viendo. Es decir, todo comienza por casa. Si los hijos están viendo que los papás se ponen a ver solo televisión y pasan tantas horas, en lugar de ir a sacar su tiempo, ir a jugar fútbol, ir a jugar al aire libre, que eso es parte de del ejemplo que están dando los padres, y ahí comenzamos con el problema. Que entonces más fácil tenerlos entretenidos con videojuegos, con la tablet y lo que sea, y ellos no están, eso no es lo que primero absorben los niños. Los niños están viendo los ejemplos que le están transmitiendo los papás. Así es que después, y ahí viene después que si uno tiene es decir, ese ejemplo bien fuerte, tiene más posibilidades pues, de pasar las otras etapas, y cuando llegara a la edad de adolescencia ni se diga que es una etapa muy complicada. Eso me comentaba María en la pausa, que en realidad esto como es un asunto acumulativo, ¿verdad? Al empezar desde la infancia, pues en realidad usted es como que va ahí acumulando kilitos con la edad. Quería referirme a lo que señalaba María en relación con la falta de conciencia de las mismas mamás en relación con su propia situación y la de sus hijos. Creo que eso tiene que ver también con la prevalencia todavía en nuestros días de un enfoque curativo de la salud y no de prevención. O sea, la gente en general acude al sistema de salud cuando está enfermo y no tiene esa actitud, esa conciencia de la importancia de prevenir, de evitar estar en una situación de enfermedad, y entonces, ¿qué debo hacer para no enfermarme? Y bueno, parte de lo que debo hacer para no enfermarme es tener hábitos de vida saludables que parten de la alimentación, pero tienen que ver con la actividad física, incluso con la posibilidad de tener redes afectivas a lo interno de la familia, en el lugar donde vivo, que me permitan a mí sentirme bien. Sí, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Hoy con el tema de obesidad y sobrepeso en Costa Rica y en la región. Al finalizar el bloque anterior nos quedamos con un tema ahí de que este tema del sobrepeso y la obesidad hay que verlo
de una manera, o sea, que es una cuestión que es acumulativa, ¿verdad? La gente dice, sí, aumenté 5, 10 kilos y no importa, o sea, la ropa todavía me queda, ahí voy, y se acostumbra a irse cambiando de talla y pierde un poco esa percepción de esa autoimagen correcta, digamos, que debe ser, que no es que tiene que responder a un estereotipo social de belleza, pero sí la parte de lo que debe ser considerado saludable. Sí, ahí lo importante, a ver, hay múltiples documentaciones, hay investigaciones mundialmente hablando de qué hacemos en contra o cómo hacemos para prevenir o para ayudar a la gente que ya tiene ese sobrepeso y esa obesidad. Y lamentablemente no nos está funcionando las cosas, o sea, intervenciones van, intervenciones vienen. Entonces, algo que nosotros hemos focalizado es en tratar a la persona desde su interior, es decir, al niño desde su propio aprendizaje, a la madre y a la familia desde su propio aprendizaje, para que tomen una mejor conciencia, no solamente de qué es lo mejor para ellos a nivel de salud, sino que también para su entorno per se. Entonces hemos visto cambios, por ejemplo, desde lo que llevaban al principio para merendar, a lo que al asistir a nuestros programas, 5 o 6 meses después, eso implica. O los niveles de actividad física que están haciendo, o cómo los niños se van sintiendo en la propia escuela. Muchos de los niños que participan en nuestros programas, los padres nos dicen, vea, ellos ahora son los primeros en la fila en querer participar, en querer ser activos, en querer estar presentes siempre. Entonces, creo que es algo que tenemos que voltearnos hacia adentro para empezar a trabajarnos nosotros mismos, niño, niña, adulto, adolescente, sobre todo, que es otra temática enorme, ¿verdad? Porque el nivel de obesidad y sobrepeso en la adolescencia a nivel centroamericano y a nivel mundial casi que alcanza los mismos niveles de las personas adultas, lo cual es preocupante, sobre todo las mujeres. Y tal vez de ahí el arrastre que viene por etapas para arriba. Sí, claro. Y esto tiene un impacto muy importante, no solo en cada persona, ¿verdad?, en su salud y demás, sino también en las enfermedades que la gente desarrolla y en la seguridad social de los diferentes países. De hecho, el 5º informe del Estado de la región hizo un llamado de atención sobre la dominancia que están teniendo las enfermedades crónico-degenerativas que arrastra el tema de la obesidad y el sobrepeso, donde dominan el cáncer, las cardiopatías y la diabetes. Es así, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, ¿cómo generar los cambios que es necesario implementar en los estilos de vida de la gente para revertir esta tendencia? Definitivamente eso pasa por las políticas públicas, claro, ¿verdad? No únicamente de salud, sino también, por ejemplo, de educación. La posibilidad de escalar en términos de su cobertura iniciativas como la que señalaba María son claves. No quiero decir con esto que no se estén haciendo esfuerzos. En Costa Rica, por ejemplo, yo sé que a nivel del Ministerio de Educación se están incorporando contenidos en los currículums de estudios para ir sensibilizando a los estudiantes sobre la importancia de una alimentación saludable, el tema de los reglamentos de las sodas escolares, ¿verdad? Si bien es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo y supervisión para asegurar el cumplimiento de ese reglamento, es un avance importante que incluso está siendo una buena práctica para el resto de los países centroamericanos que también están buscando desarrollar sus propios reglamentos para que en las sodas escolares se mejore la oferta de alimentos saludables. En el caso, por ejemplo, del sistema de salud y la misma Caja Costarricense de Seguro Social, hay iniciativas que promueven la actividad física, pero bueno, es necesario fortalecer y ampliar la cobertura de estas iniciativas para generar realmente una transformación y un cambio sustantivo en estos indicadores que en el ámbito estamos centroamericano viendo. hay un proyecto en el que participa el investigador de la Universidad Nacional, Carlos Álvarez, quien es contraparte en este proyecto centroamericano que pretende luchar en red contra la obesidad y el sobrepeso a lo largo de toda la región. Red Simovi es una red que surgió
dándole respuesta al problema concreto del sobrepeso y la obesidad de la niñez centroamericana, en el marco de que ya tenemos nosotros una unión de universidades centroamericanas, que es el SUCA. Esta unión estratégica que nace en nuestra escuela, de académicos de nuestra escuela, tiene el mayor asidero en los últimos estudios que han surgido a nivel centroamericano. En El Salvador surge un estudio recientemente, en Guatemala, acerca de la niñez y el sobrepeso y la obesidad. Este sobrepeso y la obesidad, que en la población general costarricense y centroamericana anda por un 60%, todavía es más trágico en la niñez centroamericana y costarricense. El último estudio costarricense fresquito que salió hace 2 semanas nos pone en una situación conflictiva de un problema público con el sobrepeso y la obesidad de la niñez costarricense, de un 34% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Eso, si lo vemos hace 10 años, en el 2008 o más allá, era menor. O sea que estamos enfrentando un incremento de esta situación que está avasallando a la niñez costarricense. Y el mayor problema es que niños y niñas con sobrepeso y obesidad van a ser adultos que van a acarrear esa misma circunstancia si no los logramos intervenir. Como Universidad Pública Costarricense y con el resto de universidades centroamericanas nos hemos dado la tarea de unirnos con ministerios de salud, con ministerios de educación del área, para darle una respuesta desde la educación, desde la salud, de instancias públicas. Y es un gran reto para las instituciones del Estado abordar esta situación a tiempo para que no sigamos arrastrando, como decíamos, a lo largo de los años, personas que siguen aumentando de peso y desmejorando, por supuesto, su calidad de vida y que de una u otra manera afectan su entorno. Como decía, que si hay, digamos, estrategias para ir cambiando la parte individual, familiar, que también está la, digamos, como hablaba don Alberto, de políticas y lo que hablamos de hacer un cambio en lo que se llama el ambiente obesogénico, que así se llama, que es lo que está influyendo a que facilita que las personas más bien aumenten de peso. Y esto se debe mucho al acceso al tipo de alimentos que se está teniendo, la falta tal vez de lugares para hacer actividad física, mayores parques, que yo veo que la gente a veces reclama cuando ponen ciclovías o de ese tipo de cosas, porque entonces más bien piensan que se les está, porque no han entendido cuál es el propósito de tener, no es para darle facilidades no solamente para que se transporte, sino porque además del tráfico y todo el problema, también ayuda a la actividad física. En fin, son un montón digamos, se ha hablado mucho de la etiquetado nutricional que tocaban, para que la gente entienda mejor cómo leer una etiqueta que es complicada de leer, y se está trabajando actualmente en cómo mejorar la etiqueta nutricional. También muchas de las estrategias que se han utilizado es regular la publicidad de los alimentos en lo que son en los niños y adolescentes, aquellos alimentos que están enfocados para que los niños y los adolescentes consuman en mayor cantidad, que no son los más apropiados. Es decir, hay una serie de aspectos que realmente sería ir cambiando ese entorno de lo que nos ha hecho de más sedentarios, consumiendo alimentos más altos en grasas y azúcares y de todo tipo de calóricos, que entonces trabajando también con la industria alimentaria, trabajando con la empresa privada, yo creo que esas alianzas público-privado para ver que esto es un trabajo de todos, porque es un trabajo también a nivel de municipalidades, comunal, como mencionaba al principio, porque solamente salud o educación no es suficiente. Dando educación podemos informar, podemos hacer ciertas campañas, pero realmente una cosa es que la gente la conozca, la información, y otra cosa es que realmente la comience a aplicar y de verdad se sensibilice y se concientice que realmente lo que le está haciendo es un daño a sí mismo y a las familias y a sus propios hijos. Entonces, hasta que eso realmente no se dé cuenta que no es complacerlos, porque premiarlos con ciertos alimentos para irlos inculcando eso y dándoles un mal ejemplo, no tiene que haber ese cambio, no, tiene que poner de su parte la gente, y también yo creo que hay que trabajar más en el tipo de políticas públicas. Un aspecto relevante también es el de, por ejemplo,
el tipo de ordenamiento territorial, el tipo de crecimiento urbano, el diseño de las ciudades, de los barrios, el tema del sistema de transporte público y la movilidad de la población, en qué medida eso favorece o no favorece una mayor actividad física. Hay países en los cuales tener un vehículo no es necesario porque el sistema de transporte público permite a las personas resolver su movilidad y además les permite tener un nivel de actividad física importante porque caminan a hacer las compras para ir y regresar de su trabajo, los niños van en bicicleta a sus escuelas y colegios, en fin, un conjunto de condiciones, incluso de infraestructura urbana, que favorecen la actividad física y, por supuesto, contribuyen a reducir esta problemática sobre la cual hemos conversado el día de hoy. Desde la experiencia de ustedes, María, desde la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, ¿qué recomendaciones dan ustedes a la población? Reiteremos las veces que sea necesario, porque la verdad no es tan difícil. Bueno, básicamente nosotros lo que recomendamos es que hay que salir a jugar. Sobre todo cuando hablamos en términos de niñez y adolescencia, sobre todo niñez de 12 para abajo, a veces queremos prescribir ejercicio físico a ellos y no, ellos lo que necesitan es saber jugar. Lo que pasa es que están perdiendo ese aprendizaje que por naturaleza traen. Entonces usted le dice a un niño, vamos afuera a jugar. Recientemente vi una investigación donde se les quitaban los aparatos electrónicos, se llegaba a un trato con ellos 4 semanas y en 4 semanas descubrieron el mundo que antes no conocían por simplemente el hecho de que la familia comprometida se comprometió a conocer otros ambientes donde podían jugar. Entonces, vamos a jugar, vamos a movernos. Recomendaciones son 60 minutos de actividad física para los niños y las niñas. Los adolescentes varía un poquito, es un poquito diferente las recomendaciones, sin embargo, tenemos problemáticas importantes ahí. La alimentación no deja de ser un punto pilar para nosotros también. Y tomar conciencia. Reflexionar hacia nosotros mismos y ver qué es lo que estamos comprando en los supermercados, qué es lo que estamos haciendo los fines de semana, porque hay investigaciones brevemente que dicen que los niños hacen más actividad física durante la semana que durante los fines de semana. Es decir, todavía son aún más sedentarios durante los fines de semana, que nos asusta todavía más, porque es cuando están con los padres de familia en su mayoría del tiempo y no en las escuelas. Entonces, es un tema grande, muy poco tiempo para hablarlo. Busquemos en niños menores de 5 años donde puedan estimularlos, donde puedan sacarlos a jugar, porque también no están escolarizados, no lo tienen que estar, pero se están reduciendo a una casa pequeña y esos niveles de destrezas cognitivas y destrezas motrices tampoco están alcanzando los niveles que tienen que tener. Entonces, hay una tarea muy grande por hacer. Esto no es una receta, y eso hay que dejarlo claro. Lo mismo que para esta familia funciona, no es lo mismo que para mi familia funciona, no es lo mismo para urbanos como para rurales, pero nosotros estamos empezando y creemos en esa autoconciencia, en ese reportarnos a nosotros mismos y a partir de ahí hacer un cambio. Sí, eso es lo más importante, que la gente tome la decisión de hacer el cambio que considere necesario según su entorno, ¿verdad? Que pregunte, hay muchas instancias, hay campañas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación Pública, de la Caja, hay opciones para niños y niñas en múltiples lugares. La Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional tiene varios programas para niños, niñas y adolescentes. En fin, no hay pretexto. El único pretexto es seguir aumentando de peso y eso es lo que tenemos que evitar para tener una población de vida que tenga una buena calidad de vida. Bueno, el programa se terminó. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Busque más información en www.una.ac.cr y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.